Les recuerdo que seguimos con nuestra iniciativa de las camisetas conmemorativas de las leyendas mexicanas, de las cuales precisamente tenemos un modelo de la brujita de Tepoztlán, el cual están observando ahora en pantalla. Anímense, son de alta calidad, impresas por Gmore Sheets, que nos asegura un estampado profesional, diseñadas por el joven artista Juan Manuel en conjunto con Noctum, y son para una buena causa, apoyando el canal, a este joven y a la persona y amigo que nos hace favor de imprimirlas. Cuentos y leyendas de brujas. Relatos literarios. Las bolas de fuego. Esto sucedió en México, en los pueblos y comunidades que se asientan en los terrenos montañosos del centro del país. Existe una leyenda curiosa. Mucha gente jura haber visto grandes bolas de fuego que descienden raudas por las laderas de las montañas, quemando los bosques e incendiando los pueblos. Algunas desaparecen en el aire y otras estallan iluminando la noche con resplandecientes brillos maléficos. Unas más saltan de un lado a otro en la cima de las montañas, llenando de terror a quienes tienen la desdicha de contemplarlas. Durante esas noches, la gente permanece en sus casas, porque no es bueno ver y mucho menos toparse con una de estas bolas, que no son otra cosa que brujas, que se transforman en bólidos infernales para hacer el mal. Recabamos el testimonio de un testigo presencial a quien llamaremos la señora M, que resultó víctima de la asociación de una bruja con una vecina envidiosa. Siempre tuve problemas con mi vecina. Era una vieja sola y amargada que no podía soportar que mi casa fuera más grande que la de ella y miraba con odio mi jardín de árboles frutales. Se decía que esta vecina conocía a una bruja que vivía arriba en la montaña, en un sitio al que nadie se atrevía a entrar, una especie de cueva donde la hechicera tenía sapos muertos con los cuales preparaba pócimas venenosas. Cierto día, después de un pleito especialmente fuerte porque mi vecina quería desviar el riachuelo que pasaba por nuestras casas para quitarme el agua, la observé desde la ventana. En las últimas horas de la tarde subí al cerro al pie del cual quedaba nuestro pueblo, y especialmente mi casa, situada junto a la ladera, y ya no la vi bajar. Esa noche fue especialmente oscura. La media luna estaba oculta detrás de gruesos nubarrones. Mi esposo, mis hijos y yo estábamos acostados cuando de pronto escuchamos un gran estruendo que se aproximaba cada vez más. Salimos asustados al jardín trasero, que solo tenía una malla como barda. ¿Y cuál no sería nuestro horror cuando vimos a una gran bola de fuego que descendía a saltos y trompicones por la montaña, derribando árboles e incendiándolos a su paso? Venía a toda velocidad hacia nuestra casa. «¡Es la bruja!», grité. «¡Corran!». Así lo hicimos y pudimos ver cómo la inmensa bola de fuego derribaba la malla y se detenía en nuestro jardín. Los árboles frutales comenzaron a arder y a nuestras voces de alarma los vecinos nos ayudaron a apagar el fuego con cubetas de agua. Casi todos los árboles del jardín se quemaron. El fuego no llegó a la casa de milagro, y casi porque el padre Juan, el párroco de nuestra iglesia, acudió con un balde lleno de agua bendita y lo roció por toda la propiedad. La bruja fue interrogada por las autoridades, pero claro que nadie pudo probar que ella se hubiera convertido en bola de fuego para hacerme daño. En cuanto a mi vecina, nunca la volvimos a ver. Desapareció misteriosamente y como vivía sola, nadie pudo dar razón de dónde estaba. Pero yo creo que era tanto el odio que me tenía que le entregó su alma a la bruja a cambio de destruir mi propiedad. La bruja sopilote. Esto sucedió en México también, en una cierta parte de los Altos de Jalisco. Existía ahí la leyenda de que cuando nace un bebé, las brujas de alguna manera se enteran, por lo tanto se convierten en sopilotes y van a chuparle la sangre. Un día una mujer llamada Rosa estaba tejiendo sentada en su patio, mientras su bebé recién nacido dormía en el interior. De pronto el bebé comenzó a llorar. Rosa siguió tejiendo porque estaba haciendo una puntada difícil y quería terminar la vuelta. En ese momento, una vecina entró corriendo al patio y le avisó que había un sopilote en el tejado. Al mismo tiempo, el bebé comenzó a llorar a gritos. Rosa aventó el tejido y entró corriendo a la casa, seguida por la vecina. Cuando llegaron al cuarto del bebé,
cuya cunita estaba junto a la ventana, vieron que por esta entraba un hilo blanco que venía del tejado y caía en la carita del niño. A toda prisa Rosa sacó las tijeras del delantal y cortó con ellas el hilo blanco. Entonces del hilo comenzó a brotar sangre, y las mujeres escucharon unos fuertes aleteos en el tejado. Se asomaron y vieron a un sopilote que se alejaba. Dicen que el hilo no era otra cosa que la lengua de la bruja que ella utilizaba para extraer la sangre del bebé. En este tipo de leyenda también existen en muchos otros lugares del país, aunque a veces la bruja no es un sopilote, sino un guajolote, como en nuestra siguiente historia. Cuentan que en el pueblo de San Juan, en el Estado de México, un hombre transitaba en su camión por una solitaria carretera. Había ido a Toluca muy temprano a entregar una carga de fruta. Era la hora del pardear, cuando la tarde se convierte en noche, y el hombre venía bastante cansado. De pronto vio el reflejo de algo negro que se atravesaba y sintió un golpe en la parte delantera del camión. Pensando que había arrollado a un gato o peor a un niño, descendió rápidamente, pero vio que se trataba de un enorme guajolote negro, herido. El hombre lo levantó y lo echó a la caja del camión, con la secreta intención de cocinarlo al día siguiente. Siguió su trayecto, y cuando ya era la noche muy cerrada, comenzó a escuchar unos ruidos espantosos que provenían de la parte trasera del camión. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que en la caja no había ningún guajolote, sino una mujer anciana muerta, con una mirada de odio en sus ojos vidriosos? Mal la pasó aquel hombre para explicar a las autoridades la verdad de aquella historia. La historia de la mocha. He aquí una nueva variante de la bruja guajolote, que sin embargo merece un capítulo aparte. La llamaban la mocha, nadie sabe por qué. Quizás porque tenía poco pelo y pocos dientes. Llegó un día al pueblo de San Juan, acompañada de su hija, una muchacha que casi no hablaba con nadie, y se instalaron en una antigua casa abandonada a las afueras, cerca de la carretera. La gente decía que era bruja, porque tenía una mirada muy fea, y de su casa salían a veces olores muy raros. Al poco tiempo, algo horrible comenzó a pasar en el pueblo. Cuando un bebé nacía, un guajolote entraba en su cuarto y le extraía toda la sangre. Muchas veces la gente persiguió al espantoso bicho, pero este volaba y se metía por la chimenea de la casa de la mocha. Cuando tocaban, ésta salía y les decía que ahí no había ningún guajolote, pero no los dejaba entrar. Cuando el siguiente bebé murió sin gota de sangre en el cuerpo, la gente del pueblo ya no pudo más. Se reunieron y fueron a la casa de la mocha. La encontraron abierta, porque tanto ella como su hija habían salido. Los del pueblo entraron y comenzaron a buscar en la casa. De pronto hicieron un macabro hallazgo debajo de la cama. Varias vasijas de barro llenas de sangre. Ahora ya no había duda. Enardecida, la gente salió en busca de la bruja, a la cual encontraron en el monte recogiendo hierbas. Ahí mismo le cortaron la cabeza. Dando un grito que helaba la sangre, la cabeza cercenada rodó hacia la barranca, así que tuvieron que bajar por ella. Dicen que cuando tomaron la cabeza, ésta abrió los ojos y los maldijo a todos. Entonces sentaron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. Un rato después, la hija de la bruja la encontró y al tocarla su cabeza cayó y rodó. Cuentan que cuando velaron a la bruja, el ataúd estaba cerrado. La gente comenzó a rezar para liberar su alma de todos sus crímenes. Pero en los primeros rezos escucharon ruidos en el ataúd. Abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja rodaba de un lado a otro, mientras ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua. Hoy en aquella barranca hay una cruz de piedra, pero dicen que por las noches el espectro descabezado de la mocha se aparece maldiciendo a quien pasa por ahí. La bruja de la calle Ciénega. Esto sucedió en México. Los abuelos y bisabuelos de Durango, el bello estado del norte de nuestra república, quizás recuerden lo que se contaba en los lejanos tiempos cuando la ciudad capital era muy joven, acerca de una famosa bruja que desapareció en circunstancias misteriosas y que fue quizás la más conocida en aquellos lugares. Se llamaba Petra y vivía en la calle Ciénega, en una casa cerca a la acequia o arroyo de San Vicente, que después se convirtió en la colonia Azcapotzalco.
Era notable el olor de que esa vivienda se desprendía, un aroma a hierbas medicinales, fragancias florales y copal, con los cuales la bruja curaba a quienes a ella acudían para sanar las más diversas dolencias, o para realizar las limpias que tan solicitadas eran entonces como ahora. Pero no solo curaba y limpiaba esta bruja del antiguo Durango, vendía polvos para enamorar, pociones para alejar las malas vibraciones, amuletos para la suerte, hechizos para retirar las enfermedades, para controlar a los maridos celosos o infieles, para ganar en el juego, para hacer buenos negocios, para traer de nuevo a los que se habían ido, etc. Las jovencitas que aspiraban a tener novio iban con doña Petra, para que les echara las cartas y les vendiera talismanes de chupamirto casados en noche de luna llena. Todos los martes y los viernes se formaba ante la puerta de doña Petra una larga fila de gente que venía a verla para que les resolviera sus problemas, les dijera el futuro, alejara algún mal de ojo o deshiciera el trabajo hecho por algún brujo con malas intenciones. Ella a todos atendía en su adoratorio, donde había un pequeño altar tapizado de imágenes de distintos santos, cada uno con su veladora, de San Judas hasta San Pascual Bailón o San Parcasio. Toda la caterva de santos estaba ahí para ayudar a doña Petra en sus múltiples encargos y trabajos. Esta bruja tenía extrañas costumbres. Las crónicas de la época, basadas en los testimonios de vecinos del barrio de La Ciénega, cuentan que a menudo se le veía a altas horas de la noche encaramada en el techo de su casa, haciendo gestos, ademanes y reverencias a los 4 puntos cardinales, e invocando en su auxilio a los espíritus errantes y a las ánimas perdidas. El primer viernes de cada mes, doña Petra se dirigía en la noche hacia distintos puntos de la ciudad, donde se formaban encrucijadas. Cuando sonaban las 12 de la noche, la mujer sacrificaba a una gallina negra, derramaba la sangre en el cruce de caminos pronunciando palabras mágicas, aullaba como perro de cara a la luna y después se tendía boca arriba en el suelo, con los brazos y piernas extendidos, contemplando a las estrellas hasta caer en un trance profundo, en el cual permanecía muchas horas, mientras su espíritu, se creía, vagaba por diversos mundos y regiones para adquirir fuerza y conocimiento. Cuando llegaba la madrugada, doña Petra se levantaba del suelo fresca y vigorizada, dispuesta a seguir ayudando a quien se lo solicitara. Temida por otros, lo cierto es que aunque jamás cobraba por sus servicios, la gente siempre le dejaba monedas, gallinas, panes o lo que pudiera. Y no faltaban los generosos donativos que le hacían los muchos políticos y personajes de la alta sociedad que eran sus clientes puntuales. Incluso a una bruja poderosa le llega la muerte, y para la bruja esta aconteció una helada noche de los últimos días del mes de noviembre, cuando doña Petra falleció víctima de una grave enfermedad. Todo Durango se consternó. Dicen que su funeral fue uno de los más atendidos en la historia del estado, entre clientes, curiosos, mirones, agradecidos y uno que otro aliviado de que con ella se fuese a la tumba secretos que era mejor no revelar. El frío cortante de la noche, sin embargo, dispersó pronto a la multitud y solo quedaron con la hechicera unas pocas personas que permanecieron velándola en su adoratorio. Justo cuando el reloj de la catedral sonó las 12 de la noche, un enorme perro negro lanudo entró en la estancia sin que nadie supiese por dónde había ingresado. Moviendo la cola, el animal se trepó a la mesa donde se encontraba tendida doña Petra. Dando un bufido, el perro apagó las 4 velas con las que se alumbraba el ataúd, dejando la estancia en una espantosa oscuridad. Cuando los nerviosos vecinos pudieron por fin volver a encender las velas, el ataúd estaba abierto y el cadáver de doña Petra había desaparecido. Nadie supo nunca qué fue del cuerpo, ni qué aconteció con el perro negro, aunque algunos maldicientes sostuvieron que no era otro que el demonio, que había venido a llevarse a la bruja con la cual tenía un pacto. Lo cierto es que doña Petra al parecer no se fue del todo. Todavía se le puede ver de día o de noche acercándose a los enfermos o haciendo sus pases mágicos en las encrucijadas de las calles de Durango. La historia del ranchero. Esto ocurrió en el norte de México, allá en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Era una noche de luna llena que brillaba alto en un cielo sin nubes e iluminaba la despoblada brecha que cruzaba el monte, por la cual cabalgaba un ranchero.
De pronto, una lechuza negra y ominosa comenzó a seguirlo en un vuelo de zigzag, posándose sobre las ramas secas de algunos mezquites, palmas o quiotes del lugar. Lo miraba intensamente con sus enormes ojos y en cuanto él se acercaba, levantaba de nuevo el vuelo para posarse en otro árbol. Así pasó un rato. El ranchero comenzó a intranquilizarse y más cuando la lechuza comenzó a llamarlo con un ruido muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del hombre. Sus vuelos empezaron a ser más cercanos y más cercanos, hasta casi rozar el sombrero del viajante, quien con un estremecimiento se preguntó si aquella ave de extraño comportamiento podría ser una bruja, de esas que cuentan que se convierten en lechuza por las noches. En el pueblo del hombre vivía una mujer de la que se sospechaba que era bruja. Le decían la comadre, porque era muy argüendera y en todo se metía, y no se llevaba bien con nadie, especialmente con el ranchero, quien tenía con ella un lío de tierras. Imbuido de superstición, el hombre decidió acabar con la lechuza, aunque fuera solamente por previsión. Así que, sin hacer muchos movimientos, desenfundó su machete y lo puso junto a su pierna, escondiéndolo para que no se viera. Pero el mango lo agarró al revés para poder golpearla con el lado sin filo, pues si aquella lechuza se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo, y aunque le caía mal no quería causarle la muerte, nada más darle un susto. El hombre siguió su camino, cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara y estuviera más cerca. Y en uno de esos vuelos en que pasó rozando su sombrero, le lanzó un fuerte golpe que derribó a la lechuza, la cual fue a caer entre los matorrales. El ranchero desmontó y corrió hacia donde había caído la lechuza, y aunque estaba intentando defenderse con sus garras y pico, este le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés hasta dejarla inconsciente. Después se alejó y en poco tiempo llegó a su pueblo. Decidió irse a su casa a dormir, pues ya era muy noche. A la mañana siguiente se despertó algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada diciéndole: «Remigio, encontraron a la comadre toda golpeada, tirada junto a una brecha. Vamos a verla, pobre de ella». El ranchero, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, se vistió y acompañó a su esposa a ver a la comadre, que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas reunidas a la puerta de la casa de la bruja. Esta se encontraba en el interior, ataviada con un polvoso vestido negro, acostada en su cama, toda llena de moretones y raspones, al parecer causados por haber sido golpeada con la hoja de un machete y haber recibido varias patadas. Ella se lamentaba con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto comenzó a dar grandes quejidos y a llorar con mucho ímpetu. La comadre falleció al poco tiempo y desde entonces una gran lechuza negra acechaba al ranchero en los caminos, aleteaba ante su ventana y lloraba en las noches parada en el árbol que había en el patio del hombre. Una tremenda racha de mala suerte cayó sobre el ranchero, quien pronto perdió su rancho y sus bienes y tuvo que irse de ahí. Desde que él se fue, la lechuza jamás volvió a aparecerse por aquellos lugares, pero en noches de luna llena, los caminantes rezagados en el monte escuchan los quejidos de una mujer cuya voz se parece mucho a la de la comadre. Ya antes habíamos realizado un vídeo de un especial de brujas con unas historias muy interesantes, el cual te invito a verlo si no lo has hecho. Te dejo el link aquí en la tarjeta y también en la descripción. Estos relatos de brujas fueron extraídos del libro Cuentos y leyendas de brujas de la autora Pilar Obón, los cuales espero hayan sido de su agrado. Que pasen una tenebrosa noche de brujas. Muchas gracias por el apoyo. Espero verlos pronto. Cuídense mucho y muy buenas noches.